Esta película en su momento tuvo unas expectativas de lo más grandilocuentes y a pesar de no ser un desperdicio total, sí que llegó a estar muy lejos de lo que prometía. ¿Cómo están cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a este nuevo video repasando el UCM, y el día de hoy toca revisitar una de las películas más polémicas del UCM que dividió mucho a los fans en su momento y hasta hoy en día. Y estoy hablando efectivamente de la secuela de Los Vengadores, y es efectivamente Avengers Era de Ultron. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Queda regulera? ¿Dejó mucho que desear? Vamos a comentar todo eso y más aquí mismo en este video. Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas, vamos a comentar Avengers Era de Ultron. La primera cinta de Avengers había sido un fenómeno total y efectivamente no podía faltar una segunda parte, y esta misma llegó en el año 2015. Yo tengo que decir que esta película en su momento me salí encantado de ella, salí encantado de verla en el cine, pero vista hoy en día la encuentro como un capítulo más, muy entretenido, pero con cosas que se pudieron haber ejecutado mejor y con cosas que no sirvieron para nada y le jugaron en contra. Esta película comienza con un prólogo de lo más espectacular, con los Vengadores unidos juntos en una misión, lo cual ya te deja claro que ya han combatido varias amenazas, han cumplido varias misiones, y en esta no es la excepción, ya que aquí te explican que todo este tiempo han estado recurriendo a todas las bases de Hydra que se encuentran establecidas por el mundo, y en esta última capturan al Barón Strucker en busca del cetro de Loki. Y el personaje de Tony Stark aquí cumple un papel muy importante, no solamente en esta escena, sino también en toda la película, porque él es el principal detonante de que toda la película tenga un conflicto total. Y efectivamente, como ya suele ser repetitivo en este universo, el personaje de Tony Stark otra vez vuelve a cometer un tremendo error de lo más estúpido que pone a todo el equipo en jaque. Planea utilizar el cetro de Loki para desarrollar una inteligencia artificial llamada Ultron. Todo con la finalidad y el objetivo de conseguir la paz en nuestros tiempos, y que construir una armadura que pueda proteger y cubrir al mundo. Y ahí es donde nace Ultron, una inteligencia artificial diseñada por Tony Stark, en la que, si bien obtiene una inteligencia de lo más avanzada, también obtiene unos ideales muy debatibles, porque se los digo, Ultron no es un villano porque sí, o sea, no es un robot que solamente ataca porque sí, no, tiene unos ideales bastante debatibles sobre la paz en nuestros tiempos y sobre que nosotros somos los que provocamos nuestra propia extinción, y el propio camino hacia la paz, el único camino hacia la paz es la extinción de los Vengadores, ya que ellos son los que provocan todas las guerras, o quizá los humanos también provocan todas las guerras que nosotros mismos enfrentamos, etcétera, etcétera. Y Ultron planea extinguir a toda la raza humana, todo con la excusa, bueno, porque es una excusa más que una razón, la evolución y la paz mundial. De todos los problemas y errores que tiene la película, la que yo reduciría casi totalmente sería el propio personaje de Ultron. No llega a ser para nada un villano olvidable como casi toda la mayoría de villanos del UCM, pero sí llega a ser reducido a ser muy simpático, chistoso y un tanto diluido ante una gran imponencia que, de hecho, en su propia escena, en su propia presentación, tiene una imponencia y una presentación de lo más espectacular. Y si bien en el resto de la película se desdibuja un poco toda esa imponencia y esa amenaza que él supondría, sí lo sentí un tanto diluido y desdibujado, en el sentido de que no me genera no me transmite mucha amenaza, no lo considero un personaje súper amenazante, y además a mera vista tenía un potencial de lo más espectacular, que si bien no fue explotado aquí en esta película de la manera más correcta, sí fue muy bien aprovechado en su versión de la serie de What If, donde ahí sí nos presentaron a un Ultron muchísimo mejor que aquí en esta película, ya que el de aquí de esta película, si bien no es un desperdicio total, sí llega a ser un tanto lamentable cómo lo manejaron, y un tanto nerfeado y un poco mediocre, diría yo. Aún así, la película tiene sus aciertos, como por ejemplo tiene trasfondos que a partir de aquí, en el futuro del UCM, en alguna próxima película o serie, lo explotarían mucho más, porque según yo recuerdo, hay una escena en la que los Vengadores van a la casa de Ojo de Halcón de Clint Barton, y ahí como que se
profundiza mucho más en el personaje, en el hecho de que él es parte de los Vengadores y los Vengadores son prácticamente super soldados, dioses, hombres en armaduras voladoras, y él solamente es un tipo con un arco y una flecha. O sea que hay mucha diferencia de poder que aquí en esta película se menciona y se transfondiza un poco más, o sea, se profundiza un poco más el sentido de las diferencias de poder de los miembros del equipo, y eso como que le da desarrollo y trasfondo al personaje. Otro personaje que aquí como que tiene su arco, y de hecho diría que es la última película del UCM que aquí sí había cumplido un arco, o más bien cumplido, diría que sí tuvo un arco que, si bien en próximas películas se puede desarrollar, pero dudo mucho que Marvel esté interesado en ello, sería en el personaje de Bruce Banner, Hulk. Yo tengo que decir que la relación que hay entre Bruce Banner y Natasha es medio rara. No tiene trasfondo, ni siquiera en el pasado había indicios de su posible romance, y en el futuro no tiene muchas repercusiones esta relación, así que yo creo que es una relación de lo más forzada. De hecho, diría que este puesto de Natasha debería ser ocupado por el personaje de Betty Ross, ya que Betty Ross es un personaje muy importante en todas las historias de Hulk y Bruce Banner, que la verdad este personaje sería el motor de las acciones de Bruce Banner y del propio Hulk. Pero bueno, como de costumbre, lamentablemente Marvel y Disney prefieren hacer como si la cinta del increíble Hulk nunca existió. Y otro problema que le encuentro es que aquí ya se empieza a descuidar un poco el manejo del humor en las películas de Marvel. Si bien hay películas que son comedia pura, que es donde se maneja muy bien, como por ejemplo en mi video anterior de Guardianes de la Galaxia, y en algunas otras cintas que se maneja entre comillas bien, pero a veces se descontrolan, aquí se empieza a notar un poco esa fórmula básica de Marvel, de una mezcla de humor, acción y momentos serios o momentos de comedia. Y aquí diría que, bueno, no queda muy bien el hecho de que los Vengadores, por ejemplo, en una escena de, por ejemplo, toda la batalla final en Sokovia, están tratando de rescatar a la gente, y aún así hay escenas y personajes que se atreven a hacer unos chistes, y si bien debo decir que hay chistes graciosos, es verdad, pero como que no empatan con las circunstancias y los hechos que están viviendo en ese momento, así que yo creo que eso es un punto que le juegan un tanto en contra. Pero tranquilos, que esta película también tiene sus cosas buenas, como por ejemplo tiene escenas muy memorables, como por ejemplo la escena de la fiesta antes de su primer encuentro con Ultron, que esa es otra escena que es de mis favoritas, que ahora se las comento. Tenemos una escena de reunión de los Vengadores pasando un buen tiempo libre después de haber derrotado a Hydra, entre comillas, en la que todos se forman un círculo, están ahí todos reunidos, chupándose una cerveza, riéndose a carcajadas, y en la que todos, cada uno de ellos, trata de levantar el martillo de Thor. Y en esa escena cuando el Capitán América lo levanta nada, uno, solamente lo levanta un mini centímetro y lo empieza a jalar, lo trata de levantar, y ahí se ve una toma en la que se mueve chiquitito, un mini movimiento, y el personaje de Thor se queda así. Pero claro, luego llega la escena de que el capitán dice, ok, no puedo, y él dice, te dije que no ibas a poder. Sí, pero te has babeado, Thor, te has babeado. Ahí mismo te diste cuenta de que ese momento, que más adelante en Avengers Endgame tendría una repercusión de lo más épico, aunque carece un poquito de desarrollo de ese hecho de que el Capitán América levanta el Mjolnir en Endgame, pero aquí te daban un indicio, y aquí Thor se la ha fumado, pero de todo. También esta película te da unas pinceladas que en el futuro se explorarían, por ejemplo, las gemas del infinito, ya que hay una escena en la que Scarlet Witch y la Bruja Escarlata trata de jugar con la meta de los Vengadores, y ahí en cuanto al personaje de Thor, tiene una visión de la extinción del universo, de las gemas del infinito y todo desarrollo. Y ahí es donde da pie el nacimiento de Visión. La escena del nacimiento de Visión es una de mis favoritas. La representación del personaje es brutal, es de lo más tremendo, y si bien en cuanto a forma, sí es como una contraparte de Ultron, porque originalmente iba a ser como el nuevo cuerpo al que se iba a transportar la inteligencia artificial de Ultron, se iba a transportar al cuerpo de Visión originalmente. Sí que en forma y en aspecto, sí sientes como una especie de contraparte de Ultron que, bueno, al finalmente lo ayuda a los Vengadores, se une a los Vengadores a derrotarlo. Así que yo creo que
Visión es de lo más tremendo como lo presentan aquí en esta entrega. Lamentablemente es una pena que las próximas cintas, como en Civil War y en Infinity War, Visión sea tratado como un saco de boxeo. De verdad, es que la nerfeada que le dieron a ese personaje es lo más tremendo. Pero bueno, eso ya lo llegaremos a comentar cuando lleguemos a sus películas en las que él ha aparecido en el futuro. Otra escena que me gusta mucho, por ejemplo, y diría que es casi mi favorita de toda la película, no es la batalla final, sino la pelea de Hulk contra la Hulkbuster. Es una pelea de lo más tremenda, diría que es de las mejores peleas mejores peleas brutales que ha tenido el UCM, de verdad. O sea, ver a Hulk y a Iron Man en la armadura de Hulkbuster, aunque aquí lo llaman Verónica. Bueno, aquí lo llaman Verónica, la armadura de Hulkbuster. Ya, esa pelea fue brutal. Esto representa mucho el poder de los Vengadores, el poder destructivo y su lado más humano, de cuánto daño colateral ellos pueden provocar. Y todas estas muertes, toda esta destrucción, por ejemplo, la destrucción de Sokovia, todas las muertes que hubo en Sokovia por la batalla contra Ultron, contra los robots, todo ese rollo, fueron por culpa de Tony Stark. Tony Stark fue el provocante de todo este rollo, aunque el UCM lo está tratando aquí a Tony Stark como el fabricante de todos los villanos. No sé, de que se abandonó a un estúpido científico, lo dejó esperando, no sé, en Año Nuevo, o no sé, él creó a Whiplash, a Ultron, a Justin Hammer, etcétera, etcétera. No sé, como que ya están abusando mucho de que Tony Stark siempre tiene que ser el recurso de lo más simplón, de lo más sencillo, para que los villanos puedan resurgir a comentar sus cosas de villano, muajajaja. Y aparte de las cosas buenas y cosas malas, esta película nos introduce a dos personajes, y en especial a un personaje que cobraría mucha importancia y relevancia en el futuro del UCM. Por supuesto, estoy hablando de Wanda y Pietro Maximoff, más conocidos como Scarlet Witch y Quicksilver. Aunque siento que su presentación fue un poco abrupta, porque sentí como que de la nada quisieron darle poderes y se inventaron toda esa excusa de que son unos gemelos huérfanos que se ofrecieron para los experimentos de Strucker, y de la nada es como que si ya le quisieron dar poderes en Wong, o sea, de una escena a otra, aunque en el principio de la película ellos ya tienen sus poderes, pero no sé, como que te lo explica de una manera de lo más simplón. Había muchas expectativas respecto a estos personajes, a su añadido al UCM, y esta es una de las cosas más debatibles que generó en su momento y hasta ahora sigue debatiendo, sobre todo después de ver la serie de WandaVision. En esta película, si bien no esperábamos que fueran mutantes, porque ellos son Quicksilver y la Bruja Escarlata, son mutantes, tienen muchas historias en común con los X-Men, con Magneto, de que su padre y todo ese rollo. No esperábamos que fueran mutantes, pero quitarles ese vínculo con su padre Magneto resta mucho a su historia, y además sobre la omisión de su relación con Magneto complica bastante la incorporación del resto de los mutantes, como por ejemplo ya incorporaron algunos como Namor o Kamala Khan. Introducir a los X-Men en el UCM va a ser bastante complicado, aunque bueno, hasta que llegue Secret Wars es posible que se inventen una cosa de la manga para introducir a un personaje en este universo y a otro personaje en este universo, y así. Estos personajes son bastante bien manejados en la película, aunque bueno, el acento ruso fingido de Quicksilver, no sé, es que queda bastante ex. Y además el personaje de Quicksilver aquí se lo lo matan en 0, y la verdad me parece bastante intrascendente y irrelevante su muerte, porque bueno, o sea, tiene super velocidad y daba mucho para más. Aunque bueno, felizmente en las películas de X-Men le sacaron más provecho. Pero la que sí presenta un potencial enorme y que en el futuro del UCM se desarrollaría mucho más sería la propia Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Y la actuación de Elizabeth Olsen, tanto aquí en esa película como en sus futuras apariciones en el UCM, es fenomenal su actuación. Y es que de verdad, aunque aquí Aaron Taylor Johnson como Quicksilver, no digo que actúa mal, pero es que su acento ruso fingido limita mucho su actuación. Su actuación puede ser buena, pero si el personaje no está tan bien escrito, pues poco se puede hacer. Pero tranquilos, no se preocupen, que tenemos las dos cintas de Kick-Ass en las que él es el protagonista, en las que lo podemos disfrutar mucho de un papel mucho mejor del que tuvo aquí en esta película. La batalla final es muy entretenida, muy épica. Vemos a los Vengadores luchar cada uno con los robots de Ultron, contra el propio Ultron. Y bueno, pues la verdad, la ciudad de Sokovia se destruye. El personaje de Hulk aquí
cumpliendo entre comillas su arco de ya no poder poner en peligro a nadie, decide irse en el Quinjet hasta que lo veríamos nuevamente en Thor Ragnarok, en el planeta Sakaar. Aquí como que ya te daban esas pinceladas y aquí ya tú dices, Marvel ya estaba cosiendo, estaba planeando algo mucho más grande, y así poco a poco van juntando las piezas y se iban acercando más a Infinity War y a Endgame. En general la película me parece bastante disfrutable. Avengers Era de Ultron es una película muy entretenida, tiene mucha acción, mucho humor, personajes muy memorables. El villano dejó mucho que desear, unos puntos de humor no están muy bien tratados y el personaje de Quicksilver daba mucho para más. Pero nos presentó a Wanda Maximoff, una nueva corporación al UCM, y al final de la película sí te deja esa sensación de que sí, nuevos integrantes poco a poco se van uniendo a este grupo de Vengadores. Pero en sí la propia película no ofrece mucha novedad. Y aunque lo puedo entender porque ya tenían la mira en la amenaza de Thanos y las gemas del infinito, que tendrían mucha más repercusión en Infinity War y en Endgame, pero aquí yo diría que es como una película que hicieron un tanto de intermedio, aunque puedo entender que todavía no era el momento para Infinity War, ya que era demasiado pronto, aunque muchos esperaban que Thanos ya llegaría para la segunda parte, pero creo que fue lo mejor que todavía no fuese el momento. Ultron es un villano un tanto insípido y que pudo ser mejor. Aún así, en general la película yo la encuentro como un capítulo entretenido, sólido, divertido, fresco, que no ofrece mucha cosa, pero tampoco te decepciona. Mi calificación final para Avengers Age of Ultron es un 7.5. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, no quiero hacer tan largo este video porque es una película del 2015, ya la habrán visto seguramente. Compartan tanto el video como el canal con todos sus amigos para poder seguir ascendiendo este contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción, y nos vemos en un próximo video.